Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré, como cuida un pastor de su grey dispersa. Así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Sacaré a mis ovejas de en medio de los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en los valles y en todos los poblados del país. Las apacentaré en pastos escogidos, tendrán sus majadas en los montes más altos de Israel. Se recostarán en pródigas dehesas y pacerán pingües pastos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, oráculo del Señor, Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena, tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos salvados por él del castigo. Sí, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola.
¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Cuando pensamos en Dios podemos, por lo que sabemos de Él, aplicarle distintos apelativos teniendo en cuenta sus atributos. Una de las cosas más evidentes que aparece en Dios es que es eterno. No puede tener principio ni fin, si no, no sería Dios. También aparece muy claro en Él el atributo de la omnipotencia. Lo puede todo con el simple poder de su palabra. Así es como trae a la existencia todas las cosas. Y así podríamos ir desgranando una serie de atributos de Dios, como su omnisciencia, lo conoce todo, sabe antes de que la palabra llegue a mi boca, dice uno de los salmos, el Señor ya se la sabe entera, esa palabra que voy a decir. Pero hay sobre todo un atributo que es el que destaca San Juan en una de sus cartas, cuando define a Dios diciendo: Dios es amor. En el Antiguo Testamento había aparecido como, diríamos, el atributo más sencillo de Dios, es que Dios existe. Le responde el Señor a Moisés en el monte: yo soy el que es, o yo soy el que soy, es decir, el que tiene la capacidad de existir por sí mismo. Pero la esencia, diríamos, de lo que Dios hace en la relación que vemos que tiene con la humanidad es que Dios ama. No que Dios ama un poquito, sino que porque Dios es amor, todo lo que hace es amar. Y todo lo hace por amor. Aun cuando en el Antiguo Testamento algunas veces, porque todavía no tenían experiencia completa de Dios, algunos interpretaban pues que Dios odiaba a los pecadores, o que Dios se enfada con unos, castiga a los otros, etc. Ya allí, en el Antiguo Testamento, aparece con bastante claridad que han descubierto que Dios ama. Y una de las figuras con las que trazan este amor de Dios es la figura del pastor. Hemos escuchado en la primera lectura del libro del profeta Ezequiel cómo, después de haber hablado de cómo se comportan mal los pastores de este mundo, tanto los dirigentes religiosos como los dirigentes políticos, Dios promete y dice: yo mismo buscaré a mi rebaño y lo cuidaré. Como un pastor cuida de su grey dispersa, así yo cuidaré de mi rebaño y lo libraré. Los sacaré entre los pueblos, los reuniré de entre las naciones, les daré unos pastos escogidos, etcétera, etcétera. Está hablando del cuidado exquisito que Dios tiene para con las personas, con aquellos que creen en Él y que esperan en Él. Buscaré la oveja perdida. Por lo tanto, no solamente ama a los que están cerca de Él, sino también a los que se han alejado. Y esta imagen del pastor que busca a la oveja perdida le sirve a Cristo muy bien para aplicárselo a sí mismo cuando se afirma en el Evangelio de San Juan: yo soy el buen pastor que doy la vida por mis ovejas. Antes de eso, San Lucas, en la parábola que recoge y que hemos escuchado hoy, habla de otro buen pastor que cuando pierde una oveja recorre montes y valles hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra,
No se enfada con ella por haberse escapado de casa, como tampoco nos pinta al padre del hijo pródigo enfadándose cuando vuelve el hijo a casa diciéndole, te lo había advertido. No, la reacción del pastor aquí y la reacción del padre son la misma, la inmensa alegría. ¿Por qué? Porque ha encontrado a la oveja perdida, porque el hijo estaba muerto y ha revivido y ha vuelto a casa. Es que esto es lo que hay en el corazón de Dios. Y como Dios no tiene corazón en el sentido de que al no tener cuerpo, por lo tanto no puede tener esa víscera que tenemos nosotros, para que no nos faltara, diríamos, la comprobación afectiva del amor que Dios nos tiene, nos envía a su Hijo, para que en Él pudiéramos ver, contemplar que ese amor de Dios no es teórico y no se reduce a dirigir de alguna manera la historia, no se reduce a habernos creado por amor, no se reduce a estar empeñado en salvarnos a pesar de que nosotros nos escapamos de la casa continuamente. No, llega mucho más lejos, todo lo más lejos que puede llegar un amor generoso y auténtico. Nos entrega la vida de su Hijo. Es lo que destacaba San Pablo en este fragmento de su carta a los romanos que hemos escuchado. Cuando éramos enemigos, Dios envió a su Hijo y Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos, pecadores, alejados de Él. Pensemos en la escena del Calvario, los que le están insultando, los que le han clavado en la cruz, y Cristo diciendo al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es el corazón compasivo de Cristo, que no podemos comprender muy bien porque nosotros no somos así, por desgracia. No hemos aprendido la gran lección de la misericordia de Dios. Seguimos siendo duros, egoístas, injustos. Seguimos siendo odiadores, seguimos siendo rencorosos. No tenemos esa capacidad que tiene Dios de comprendernos, de disculparnos y de perdonarnos, sobre todo cuando acudimos arrepentidos a Él. Eso le produce la mayor alegría que puede haber. Cuando aquí Cristo dice en la parábola que hemos escuchado, os digo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, la expresión en el cielo es una expresión que decían los judíos habitualmente sustituyendo al nombre mismo de Dios, ya que para ellos el nombre de Dios suscitaba tanto respeto que no se atrevían a pronunciarlo. Y en su lugar decían o bien el cielo, o bien el Señor, Adonai, etc. Pues bien, o usaban también la forma pasiva para referirse a lo que hará Dios. Pues aquí lo que está diciendo Jesús es sencillamente esto: habrá más alegría en el corazón de Dios, de mi Padre, por un solo pecador que se convierte que por 99 que creen que no necesitan conversión. Porque ¿quién hay que no necesita conversión? ¿Quién en este mundo? Fuera de la Virgen y de Jesús, naturalmente. Por lo tanto, hemos de aprender la misericordia. Hemos de apreciar, agradecer y aprender a ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Y esto lo aprendemos viendo a Cristo, su corazón abierto de par en par por la lanza del soldado, está mostrándonos las entrañas mismas de Dios. Está mostrándonos cómo es Dios con nosotros y está pidiéndonos que aprendamos a hacer lo mismo. En la encíclica que escribió últimamente el Papa Francisco sobre precisamente la devoción al Sagrado Corazón, que se llama Dilexit Nos, nos amó, cita otra encíclica del Papa Pío XI, la encíclica Miserentissimus Redemptor, Misericordiosísimo Redentor, en la que el Papa Pío XI hacía una interesante reflexión, diciendo cómo, de la misma manera que por acción de la gracia de Dios, lo que Cristo hace en la cruz
revierte a través de la barrera de los tiempos hasta nuestros días y hasta toda la eternidad, de tal manera que Cristo allí está ofreciendo su vida por los pecados de toda la humanidad, no solo los de aquellos contemporáneos suyos, sino todos los pecados se cometerían posteriormente, incluidos los nuestros hoy. Pues de la misma manera, por la misma acción de la gracia misteriosa de Dios, nuestros actos de amor, hechos hoy, pueden atravesar la barrera de los tiempos y llegarle a Cristo a consolarlo en aquellos momentos de su pasión. Es decir, podemos contribuir un poco a que aquellos momentos que él vivió tan amargos fueran un poco más suaves. Como le consoló el ángel en el huerto de Getsemaní, ese ángel que le había enviado el Padre para consolarlo, a través de él y a través de aquel acto, todos nuestros actos de amor pueden contribuir a ese consuelo, ese alivio del dolor de Cristo. ¿Y cómo reproducir esos actos de amor? Jesús nos lo dejó muy claro. Lo que hagáis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacéis. Ahí tenemos el camino por el que el Señor quiere que de alguna manera reparemos los pecados nuestros y los de toda la humanidad, aprendiendo a amar, haciendo actos de amor a través de nuestros prójimos y de nuestros hermanos. Que nuestro corazón sea de esta manera un reflejo, aunque lejano, del corazón amantísimo de Cristo.